Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Este es el quinto video que hago sobre este proyecto de una fuente de alimentación switching, o también podría llamarse una fuente de alimentación programable, ya que estamos usando un módulo que permite programar el voltaje y la corriente máxima que se van a utilizar usando una fuente primaria como fuente de alimentación básica para alimentar este circuito. Bueno, en el primer video yo advertí de que nosotros íbamos a armar un proyecto usando piezas que ya estaban hechas. Prácticamente íbamos a hacer un ensamble de piezas. Sin embargo, hay una persona que no entendió bien esto y me replicó de que yo solamente armaba cosas y no calculaba nada. Bueno, yo le contesté de que en la actualidad es muy difícil que uno vaya a hacer un desarrollo desde cero, porque hay muchas cosas que ya están hechas y que quedan mejor comprando los módulos y ensamblándolos, que estar haciendo un diseño que finalmente, si bien puede funcionar, no va a ser tan preciso como lo que podríamos hacer usando módulos que ya están probados. Por lo tanto, sería lo mismo, como decían antes, que reinventar la rueda. Yo soy ingeniero en computación y a lo largo de los 40 años casi que tengo de profesión, han habido muchos avances y yo, por supuesto, tengo que ocupar los avances que hay en la actualidad. No puedo dedicarme a hacer programas basados en los programas de hace 40 años atrás. Y esto es lo mismo, o sea, cualquier cosa que uno haga en desarrollo de tecnología tiene que utilizar la última tecnología que hay disponible. Si no, uno está perdiendo dinero, tiempo y no va a lograr hacer un aparato de calidad, de excelencia, como es lo que uno necesita en estos tiempos. Bueno, yo había quedado en deuda porque había dicho que iba a mostrar cómo se calculaba la resistencia al LED, que es algo muy sencillo, pero puede que alguien lo necesite. Igual como se calculó el fusible a la entrada para ponerle atrás en la caja para protegerlo contra cortocircuito. Si bien las fuentes de alimentación hoy en día están protegidas, si uno produce un cortocircuito, lo más probable es que la fuente va a producir un efecto en que se va a cortar. Este mismo módulo tiene una protección contra exceso de voltaje, exceso de amperaje o exceso de potencia, y eso se puede programar en este módulo. Yo tengo dos videos anteriores en que mostré cómo funciona este módulo. Les voy a dejar el link en los comentarios para que no tenga que repetir nuevamente, aunque las características que tiene esto es que tiene un interruptor de salto, que no es un potenciómetro, sino que es un codificador, y con esto el aparato es capaz de programar distintos voltajes, amperaje, potencia, y voy a explicarles a grosso modo cómo funciona. Bueno, yo a este aparato, repasando, le puse un interruptor acá para cortar el paso de la corriente hacia este dispositivo, pero el módulo también tiene un interruptor que permite cortar la salida hacia los dos terminales. Entonces, si yo, por ejemplo, doy el paso a la corriente aquí, lo tengo fijado en este momento en 12 amperes, o sea, 12 voltios con 2 amperes. Puedo prender esta ampolleta, que es de esas características, o sea, viene a ser de 24 watts, es una ampolleta de automóvil, y yo acá puedo cortar el paso para que, por ejemplo, el tester que lo tengo conectado en estos dos terminales no funcione. O lo puedo activar y de esa forma puedo medir el voltaje que está llegando al terminal. Ahora, aquí se ve la utilidad de tener dos terminales, porque uno puede tener simultáneamente funcionando un aparato acá y estar midiendo un voltaje por este lado. A pesar de que esto tiene un indicador de voltaje y uno lo puede leer directamente, pero uno podría conectar acá
un voltímetro, o incluso podría conectar otro aparato que funcione con 12 voltios. Además, lo que les había mostrado yo, que con este interruptor yo puedo hacer funcionar los ventiladores. Ahora, como esto produce un ruido, cuando la potencia no está al máximo, uno podría no utilizar el ventilador, y de esa forma le puse el interruptor para poder apagarlo. Bueno, ahí lo que me está piteando es el tester, que se va a apagar. Ya se apagó en realidad. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a cortar el paso de la corriente y voy a mostrarles cómo hice los cálculos para que no se me olvide explicárselo. Así que vamos a cambiar la cámara de posición y les voy a mostrar cómo hice los cálculos. Bueno, he puesto la cámara a mi costado y voy a mostrarles aquí cómo hice los cálculos para la resistencia al LED. Cómo se calcula la resistencia del LED. Bueno, el voltaje con que enciende el LED rojo es de 1.7 voltios. La fuente, el voltaje de la fuente máximo es de 36 voltios. Y eso porque el LED lo voy a conectar directamente a los 36 voltios. Porque si yo lo conectara a la salida, al variar el voltaje, haría que el LED se apagara si es que no recibe la cantidad suficiente de voltaje. Por lo tanto, tengo que dejarlo fijo en un voltaje, y en este caso es tomar el voltaje de la fuente de 36 voltios. Ahora, la corriente del LED es, para que prenda, es de 20 miliamperes. Pero en realidad uno lo hace funcionar con la mitad, porque a 20 miliamperes o a 10 miliamperes el brillo es el mismo. Entonces vamos a usar una corriente de 10 miliamperes, y esto equivale a 0.01 amperios, porque para los cálculos tenemos que llevarlo a amperios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ocupar acá? La ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser la resistencia por la corriente. Y si nosotros, a ver, aquí vamos a poner ley de Ohm. Si nosotros despejamos la resistencia de aquí, tendríamos que voltaje partido por intensidad sería la resistencia. Y la resistencia se calcula como el voltaje de la fuente, que sería esto, menos el voltaje del LED dividido por la corriente del LED. Entonces, esto tenemos que el voltaje de la fuente son 36 voltios, el voltaje del LED son 1.7 voltios, la corriente del LED dijimos que iba a ser 0,01 amperios, y esto nos da 34,3 voltios dividido por 0.01 amperes, y eso es igual a 3430 ohmios. Entonces la resistencia sería de 3430 ohmios. Pero nosotros no tenemos un valor comercial, no vamos a encontrar una resistencia hecha de 3430 ohmios. Y lo más próximo que hay es una de valor 3300 ohmios. Si buscamos una más hacia arriba, la próxima sería de 3300, 4700 ohmios sería la siguiente. Y por supuesto la que está más cercana es 3300 ohmios. Por lo tanto, esta es la que vamos a utilizar, que en el fondo son 3,3 kilo ohm. Bueno, ahí está cómo se calculó la resistencia que usé para ponerle al LED. Ahora, ¿cómo calculé el fusible? ¿Cómo se calcula el fusible que se va a poner en la parte trasera del módulo, en realidad de la caja? Bueno,
aquí hay que usar la ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y nosotros además tenemos que conocer que el wattaje o la potencia de entrada en un transformador tiene que ser igual a la potencia de salida. Si nosotros tomamos la caja del transformador, ya sea para un transformador normal como para un transformador switching, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Nosotros sabemos que el voltaje de salida máximo es igual a 36 voltios y la corriente de salida máxima es de 5 amperios. Si nosotros calculamos la potencia de salida máxima, entonces sería 36 voltios multiplicado por 5 amperios y eso nos da 180 watts. Entonces esto sería equivalente a un transformador de 180 watts. Por otro lado, nosotros lo vamos a alimentar esto con un voltaje de entrada de 220 voltios. Y entonces necesitamos saber cuál va a ser la corriente que va a tener que pasar por este lado para poner el fusible de esa forma. Entonces lo que hacemos es que nosotros sabemos que la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Y como la potencia de salida era de 180 watts, nosotros decimos que también es 180 watts la potencia de entrada. De esa forma podemos decir que la potencia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Si despejamos la corriente, tenemos que la potencia de entrada dividido por el voltaje de entrada va a ser la corriente de entrada. Y eso, reemplazando los valores, sería 180 watts dividido por 220 voltios. Acá nosotros simplificamos los ceros, nos queda 18 watts partido por 22 voltios. Esto podemos redondearlo y decir que 18 es casi 20 y podemos decir que 22 es casi 20 voltios. Y eso es 20 partido por 20, lo que hace 1 amper. Bueno, así calculé yo el fusible que tenía que ir en la parte trasera. Así que es nada más simple para la gente que le gustan los cálculos y para que no aparezca como que lo saqué de la manga. Esta fue la forma como calculé los valores de la resistencia al LED y del fusible que va a ir protegiendo la fuente. Bueno, otra cosa interesante que tiene este módulo es que puede tener pares de valores memorizados de hasta 10 pares. Entonces yo podría ajustar acá el valor de una memoria y obtener una salida ya preseteada. Ese valor preseteado, yo estuve pensando en ponerle los siguientes valores. A la memoria 0, ponerle un valor de 1,5 voltios y un amperaje de 500 miliamperes o medio amper. A la memoria 1, ponerle un valor de 3 voltios y una corriente de 1 amperio. A la memoria 2, ponerle 3,7 voltios y un máximo de 2 amperios. Esto, si ustedes recuerdan, 3,7 voltios es el valor de las baterías 18650. Entonces de esta forma podríamos emular una batería de 2000 mA con 3,7 voltios. Después en la memoria 3 yo le pondría el valor de 5 voltios, que es un voltaje común ahora, con 2 amperios, para simular la salida que entrega una USB. Aquí le vamos a poner USB. En el primer caso sería una batería de 1,5, la emulación. Estas serían dos baterías en serie de 1,5, lo que nos da 3 voltios. En el M4, que sería la cuarta memoria, yo le pondría 6 voltios, que también es un valor más o menos común, con 1 amperio. El M5
le pondría 12 voltios con 2 amperios, que sería el caso en que tengo conectada esta ampolleta. Esta ampolleta la dejé conectada con 12 voltios 2 amperios. Después tendríamos la memoria 6, que yo le pondría 14 voltios con 5 amperios. ¿Y por qué este valor tan alto? Porque lo podemos usar como cargador de batería de auto. Ahora, ¿por qué 14 y no 12? Porque para cargar una batería de auto necesitamos 2 voltios más. De manera que por eso le pondría 14 voltios. La memoria 7 yo le pondría 18 voltios con 1 amper. 18 voltios no es un valor muy común, pero podría servir en algún momento. En el M8 le pondría 24 voltios, aprovechando de que esta es la carga de 2 baterías de auto, con 1 amper también. Y en el M9 yo le pondría el máximo, que son los 36 voltios, con 1 amper. Bueno, debo decir de que sobre 30 voltios puede dar un corrientazo fuerte. De manera que hay que tener cuidado de no tocar los terminales cuando esté en un voltaje cercano, bueno, sobre los 18 voltios, y hay que tener cuidado. Porque depende también de la humedad que tenga cada persona en sus manos. Bueno, estos son valores que yo propongo que se pueden poner en las memorias. De hecho, yo no lo he seteado con esos valores, pero son valores interesantes que se pueden programar. Y como este módulo es programable, perfectamente se podrían programar esos valores. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco la programación para recordar cómo se hacía. Pero si ustedes quieren verlo en detalle, pueden ver los videos que les voy a dejar en el link en los comentarios, que es donde está 2 videos donde muestro por completo el módulo de programación que estoy usando. Bueno, a modo de recordatorio, como les decía, esto tiene un botón de on-off que me permite cortar la salida. Yo aquí lo puedo presionar y me va a dejar activadas las 2 salidas, tanto la de la derecha como la de la izquierda, para que pueda salir voltaje por ese lado. Bueno, aquí tengo el voltímetro. El voltímetro, vamos a ver si lo podemos abrir la pata ahí y que no interfiera. Bueno, ahí pueden ver claramente lo que está marcando 11.98. El módulo está marcando 12 voltios. Tendremos que creerle al módulo, ya que el módulo debe estar calibrado. Pero también tenemos la posibilidad, como decía, de cortar acá. Y si yo corto, estoy quitándole la opción de entregar voltaje a este lado, de manera que el tester se va a apagar. Bueno, lo voy a mantener prendido. El ventilador lo prendo acá, y por motivos de que no me meta boche en la filmación lo voy a apagar. Y además que no está con una potencia demasiado grande, está en este momento con 24 watts, que serían 12 por 2. Este aparato es capaz de entregar hasta 180 watts, así que está bastante holgado en este momento en el uso de la potencia. Bueno, como recordatorio les voy a mostrar de que esto tiene una primera pantalla, que es la que muestra normalmente, y en la parte superior, en la primera línea, muestra cuál es el seteo que tiene en este momento, que serían 12 voltios con 2.499 amperes. Eso no quiere decir de que esté entregando los 2,5 amperes casi, sino que puede entregar hasta 2,5 amperes. En este momento está ocupando 1.94 amperes, que es lo que está drenando la ampolleta. Si yo desconecto esta ampolleta, pueden ver que la corriente se va a cero. Ahí se fue a cero la corriente porque no está consumiendo, y el seteo sigue mostrando 12 voltios con 2.499 amperios, que sería el máximo que puede entregar. Ahora, si yo por ejemplo quisiera cambiar ese seteo y cambiarlo a 2 amperios, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es ir al botón amarillo que está abajo, que tiene una A,
y presionarlo. A ver ahí. Ahí está. Se puede ver que tiene un dígito en rojo. Yo puedo bajar esto, puedo cambiarlo. Lo voy a dejar en 0. Y me voy a cambiar al dígito siguiente presionando el botón. También lo voy a dejar en 0. Y me voy a correr al próximo dígito, también lo voy a dejar en 0. Bueno, si yo esto lo dejo sin tocar durante 10 segundos, queda el seteo activado. Si no, me basta con apretar el botón Set. Perdón, apretar el botón A de nuevo. Ahí. Y ahí va a quedar seteado. O sea, en este momento está seteado para 12 voltios, 2 amperios. Como máximo. Entonces, si yo enchufo nuevamente esto, el consumo sigue siendo 1.95 porque la ampolleta no alcanza a consumir 2 amperios. Pero ese sería el máximo que permitiría ocupar y la máquina no permitiría entregar más de 2 amperios. Es una forma de protección también. Si yo quisiera cambiar el voltaje, voy a soltar esto para que no interfiera con la imagen. Yo entonces presiono el botón B corta que está sobre el botón amarillo, o V como le llaman en España, y ahí me queda activado el número que está por modificar. Yo por ejemplo aquí lo puedo modificar, lo voy a bajar, ahí lo estoy bajando a 7 y lo voy a volver a dejar en 7, ahí ya está seteado. Y en este momento obviamente si yo enchufara esto, la ampolleta está funcionando solamente con 7 voltios, el brillo es mucho menor. Y entonces se puede controlar perfectamente cuál es el voltaje que vamos a usar. Podemos ver acá en el voltímetro también que está indicando 6.98. Bueno, tenemos otra opción que era el seteo que decía yo de las memorias. Voy a soltar esto. Acá tiene un botón Set. Si yo lo presiono, pasa a una segunda pantalla. En esa segunda pantalla se pueden ver varios valores. Por ejemplo, sale USET o USET, que es el voltaje en que lo dejé. El ISET, que es el amperaje donde lo dejé. Después tiene el SOVP, que es el máximo, 33 voltios. El amperaje máximo, 5,2 amperios. La potencia máxima, 1.71.6 watts, o sea, 171.6 watts. Después está el BLED, que permite modificar el brillo de la pantalla. Tiene 5 posiciones, parte del 0, y tiene 4 más. Yo, por ejemplo, para poder setear eso tendría que bajar con esta flecha. La flecha es la que está indicando ahí que cuando está en la segunda pantalla, este botón sirve para bajar el seteo. Ahí está indicando el LED. Yo si presiono acá, puedo modificar el número. Puedo cambiar a 1, 2, 3, 4, 5. Y es el tope. Pero parte en 0. De manera que en realidad son 6 posiciones. Bueno, lo vamos a dejar en 2. No sé si sería bueno hacer un acercamiento. Yo creo que sí. Voy a hacer un acercamiento a la pantalla para que puedan ver mejor lo que estoy haciendo. Ahí. Bueno, voy a repetir lo que ya había dicho. En la parte superior está mostrando lo que está seteado, que sería 6.99 o 7, y la corriente en este momento está en 0. Pero donde dice USET o USET tiene 7 voltios, que es el voltaje preseteado. El ISET es la corriente preseteada, que es 2. El SOVP
es el voltaje máximo que podría entregar la fuente, que es lo que está entregando en realidad, son 33 voltios. Esto es la corriente máxima que puede entregar la fuente, que son 5.2 amperios. Después tiene la potencia máxima, que son 1.71.6 watts. Y después tiene lo que estábamos viendo, que es el brillo del LED de la pantalla, que está en la posición 2. Bueno, yo puedo bajar usando el botón amarillo que tiene la flecha hacia abajo, porque como dije, la primera pantalla se maneja con el valor que está a la izquierda y la segunda pantalla, que es esta, se maneja con el símbolo que está a la derecha. Por lo tanto, aquí el botón está indicando que puede usarse para bajar dentro de las opciones. Bueno, ahí está. En este momento yo me voy a salir de ahí. Bueno, ahí está el brillo, ¿cierto? Con el botón Set me vuelvo acá al lado izquierdo y puedo seguir bajando. Bueno, lo que habíamos visto, ahí está el seteo de las memorias. Entonces yo puedo cambiar los valores preestablecidos de las memorias, como les había dicho, para un par de voltaje y corriente. Y después el SIMI es cuál es el estado inicial que va a tener el botón, si va a estar encendido o apagado, el botón on-off, este de acá. Entonces yo puedo hacer de que cuando parta este botón esté apagado o esté encendido. En este caso está para que quede encendido. Bueno, ahora me voy a mover hacia las memorias y voy a cambiarme a la memoria 1. La memoria 1 se encuentra seteada en este momento en el valor 5.1 amperios. Y si nos cambiamos, a ver, ahí está apagada. Si yo muevo el indicador, va a quedar encendida. O sea, si yo la activo o la desactivo. Y vamos a movernos hacia arriba. A ver. Ahí. Nos vamos a mover hacia arriba. En este momento está seteada en 5 voltios y 5.1 amperios. Entonces nosotros habíamos dicho que la M1 la íbamos a dejar en 3 voltios y 1 amperio. Entonces nos movemos aquí y cambiamos el valor a 3 voltios. Después bajamos. Bajamos y cambiamos la corriente. La corriente la vamos a dejar en 1 amperio. Bajamos aquí hasta 1 y aquí lo vamos a bajar a 0. Ahí. Y apretamos el set, con eso queda ya seteado el valor de la memoria. Bueno, ahí pueden ver de que la forma de programarlo es bastante sencilla, aunque hay que tener un poco de práctica. Como esto yo no lo he usado mucho, de repente no muevo correctamente los seteos, pero como les dije, hay un video en que se explica perfectamente cómo se usa. Así que no quiero prolongar más este video. Esto va a ser lo último que voy a mostrar de este aparato, exceptuando que por supuesto en algún momento lo puedo utilizar en otro proyecto que esté haciendo.
Además está decir de que este aparato cuando uno lo apaga el seteo se mantiene, o sea, no pierde el valor que ya está preseteado. Por eso que los valores que tiene acá son valores que yo alguna vez los seteé y quedaron con ese valor. Así que bueno, bien, habiendo dicho esto, creo que habrán notado que le puse unas etiquetas también. Voy a hacer un zoom out. Aquí le puse unas etiquetas con un rotulador para indicar el positivo, el negativo, el ventilador, y de esa manera hacer más sencillo el manejo. Les recuerdo de que yo tengo una cuenta PayPal donde ustedes pueden hacer aportes voluntarios si así lo quieren. También les indico que si no están suscritos, aprovechen de suscribirse y presionar el botoncito de la campanilla para que les lleguen las notificaciones. Y una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.